Hola, buenas a todos. Soy Ere Sánchez Vadillo, soy una de las profesoras de hematología de AMIR y la coordinadora de tutores de AMIR. Y con este vídeo vamos a intentar repasar lo que ha sido hematología en este AMIR 2021 y cuáles han sido las impresiones, al menos la mía y la de los profesores de hematología, sobre nuestra asignatura en el examen MIR. Hematología este año en el examen MIR ha tenido 6 preguntas aproximadamente. Es cierto que algunas preguntas son compartidas con cardiología, como la pregunta de los nuevos anticoagulantes de acción directa, pero bueno, de hematología pura y dura han sido 6 preguntas en el MIR, lo cual es muy similar a los últimos años. Hematología, previamente a que el MIR se acortara un poquito el número de preguntas, tenía una media de 10, 11 preguntas en el MIR, así que el número de preguntas recortado ha ido acorde precisamente a cortar el examen MIR. Sigue siendo una asignatura de importancia media, eso no ha cambiado. Pero ¿cuál ha sido nuestra idea sobre la dificultad general de la asignatura en el examen MIR? Bueno, mi idea es que ha sido este año la dificultad de hematología ha sido un poquito superior a otros años, ha sido unas preguntas un poquito raras en algunas circunstancias. Globalmente es cierto que la consideramos de dificultad media este año con respecto a otros años, pero sí que es un pelín más difícil que los años anteriores. Además, no nos hemos terminado de sentir cómodos del todo con la distribución de los temas, porque es verdad que los hematólogos, bueno, pues como ha sido la distribución del MIR en los últimos años, nos sentimos más cómodos con preguntas sobre el trasplante de precursores hematopoyéticos, que estaba siendo muy preguntada en los últimos años, o más preguntas de la hematoncología, que al fin y al cabo es prácticamente el 60% de nuestra práctica clínica diaria de casi todos los hematólogos. Y sin embargo, hemos visto que ha habido mucha pregunta de anemia, alguna pregunta además un poquito rara, de la que luego hablaremos de la anemia de Fanconi, de las insuficiencias medulares, y sin embargo de hematoncología como tal, de linfomas, de trasplante de precursores hematopoyéticos no ha habido tanto. En general, la dificultad de la asignatura ha sido media. Yo espero que, bueno, con las herramientas que os hemos dado en clase, pues hayáis podido acertar muchas de las preguntas, o al menos es lo que a mí me haría muy feliz. Dicho esto, vamos a repasar pregunta a pregunta cuáles han sido las preguntas de hemato. Empezamos por esta primera pregunta, una pregunta que para mí es una de las preguntas estrella del examen, desde luego lo es de la hematología. Es una pregunta espectacular en forma de imagen, muy repetida en el MIR, muy repetida en los simulacros. Es un tema que hemos trabajado muchísimo en clase. Es la pregunta asociada a la imagen número 5, que nos dice que en estos blastos de la imagen, estos bastones alargados, estos bastones de Auer, ¿de qué entidad son típicas? Y bueno, yo creo que casi todo habéis acertado que se trata de una leucemia aguda mieloblástica. Concretamente parece una leucemia aguda promielocítica, la M3, que han preguntado siempre persistentemente en el MIR. Y bueno, pues la dificultad global de esta pregunta es generalmente fácil y que bueno, que es discriminativa, porque además es un concepto importante. Dicho esto, es una pregunta fácil, insisto, al menos a mí me lo ha parecido, a los profes de Mato, porque es un concepto muy trabajado en el examen MIR. De hecho, mirad, esta es una pregunta de un simulacro, una pregunta muy similar a hecha en uno de vuestros simulacros con un montón de bastones de Auer, que os preguntábamos precisamente lo mismo, de qué entidad eran características. Y aquí sí que quiero comentar, bueno, una pequeña curiosidad por divulgar realmente la autora de la imagen del MIR, y es Ana Merino, la doctora Ana Merino, que es una imagen suya, de su propiedad, trabaja en Barcelona, típicamente lo tiene en su manual de citología y líquidos biológicos de la edición panamericana, y quiero divulgar la autora real de esta imagen porque, bueno, los que ya seáis tuiteros o millennial como yo y os gusten mucho las redes sociales, pues yo por redes sociales me enteré que la doctora Ana Merino, a pesar de ser la dueña de esta imagen, no era consciente en ningún momento que se iba a utilizar su imagen para el examen MIR, y bueno, dado que no está referenciada en la medida de lo que podemos nosotros, pues hacemos honor a la verdadera autora de esta pregunta, y es una pregunta, una imagen preciosa con la que seguro que tanto vosotros como el resto de los opositores vais a aprender mogollón, así que me ha encantado esta pregunta. Siguiente pregunta, pregunta número 37, pregunta que la verdad que me ha hecho muy feliz. Es una pregunta de un concepto que habíamos trabajado en el penúltimo simulacro de AMIR, que está incluido dentro del manual de actualizaciones justo que os entregamos unos meses antes del MIR, porque era un tema muy en boga en el mundo de la hematoncología. Es el concepto de los CAR T-cell, de los linfocitos T modificados genéticamente para expresar un receptor anti-CD19 en este caso, que es muy útil en las patologías hematoncológicas que previamente tenían muy mal pronóstico. Ya sabéis, el concepto de CAR lo trabajamos en las últimas semanas.
Está probado en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica refractaria o recaída en pacientes menores de 25 años y en el linfoma B difuso de célula grande en recaída o refractario independientemente de la edad. En esta pregunta nos preguntaban cuál de las siguientes opciones era la verdadera. La correcta es la opción 2. Un efecto secundario grave de esta terapia es el síndrome de liberación de citoquinas. Es un concepto que, bueno, bastante importante. Es una terapia que ha entrado en el mundo de la hematología para quedarse, por eso intentamos insistir en el manual de actualizaciones y por eso incluimos una pregunta al respecto de los CARs en el penúltimo simulacro y la verdad que yo estoy bastante contenta a este respecto. Yo espero que los que hayáis hecho los simus de AMIR los hayáis corregido, espero que casi todos lo hayáis acertado, si no tampoco es un drama, no pasa nada. El MIR no hace buenos o malos médicos, como os digo siempre, y fallar en una pregunta nos puede pasar a todos, aunque sea pregunta fácil, difícil o lo que sea. La respuesta correcta es la 2. Un efecto secundario de esta terapia es el síndrome de liberación de citoquinas. Pregunta muy bonita sobre un concepto muy novedoso que ya os aviso que posiblemente llegue para quedarse en las preguntas de hematología de los próximos años. Siguiente pregunta, pregunta horrorosa, pregunta número 81. Veníamos de dos preguntas muy bonitas, muy bien formuladas, preguntas, aunque eran sencillas, podían discriminar bastante bien a los opositores y sin embargo nos encontramos con una pregunta que es un auténtico dramón. Es la pregunta número 81, habla de la anemia de Fanconi y nos pregunta cuál es la opción incorrecta. Digo dramón porque la anemia de Fanconi es una patología extremadamente rara que como médicos generales prácticamente no vais a tener contacto con ella. Vais a saber que existe y poco más. Es una insuficiencia medular congénita que prácticamente es a la que se dedican los hematoncólogos pediátricos y bueno, los que nos dedicamos a adultos prácticamente no hemos visto una anemia de Fanconi en mi vida y los médicos generales pues tampoco. Dicho esto, esta pregunta no me gusta nada porque es una pregunta pues, puramente teórica. La respuesta incorrecta es la 1, que la anemia plástica suele estar presente en los primeros meses de vida porque generalmente se suele manifestar más tarde y el resto de opciones que son puramente teóricas, no son de razonar, de una patología muy rara, son ciertas. Es verdad que son típicas las malformaciones esqueléticas, que es bueno, posiblemente la opción que podríais desechar, porque alguna vez sí que lo hemos preguntado en los simulacros. El trasplante de progenitores hematopoyéticos es el tratamiento curativo, pero no desaparece el riesgo de desarrollar cáncer sólido, esa también es verdadera. Y los andrógenos suelen producir una respuesta favorable, pero transitoria, pues también es verdadera. Son conceptos puramente teóricos de una patología súper poco frecuente. Globalmente es una pregunta difícil que incluso algunos hemos tenido que comprobar en los manuales de hematología, así que de verdad si la hayáis fallado no le deis más vueltas, no pasa nada y bueno, pues la comentamos, concepto que aprendemos para los años próximos y ya está. Siguiente pregunta, la pregunta número 171, pregunta yo creo que bonita, que nos pregunta cuál es la causa más frecuente de neutropenia grave, es decir, agranulocitosis. En general, casi todo lo más frecuente en medicina es la reacción de medicamentos. Esto es un concepto que también hemos trabajado en los simulacros y bueno, no tiene un capítulo como tal en hematología, pero cuando habéis dado endocrino, con las complicaciones de los antitiroideos o con el nolotil, cuando habéis dado miscelánea o la complicación asociada a la clozapina en psiquiatría, ya sabéis que la granulocitosis inducida por fármacos es la causa más frecuente de la granulocitosis y por eso la respuesta correcta es la 3. Otras entidades como enfermedades autoinmunes, leucemias agudas, hiperesplenismo, pues bueno, son causas posibles de neutropenia grave, pero no son las más frecuentes. Globalmente la respuesta correcta es la 3. Yo creo que es una pregunta de dificultad media, pero bastante bonita, que se puede sacar un poco con sentido común, hilando con otras asignaturas, lo que, pues eso, haciendo un puzzle, que al fin y al cabo es lo que es la medicina. Y bueno, la verdad que es una pregunta que a pesar de que es de dificultad media, me ha gustado bastante porque creo que nos hace pensar en lo que nos encontramos en el día a día los hematólogos. Siguiente pregunta, pregunta número 172. Esta pregunta sí que también me ha gustado mucho. Es una pregunta que a mi parecer, os digo que esto es totalmente subjetivo, es una pregunta sencilla de un tema muy repetido en el MIR como es la esferocitosis hereditaria dentro de las anemias hemolíticas congénitas y nos pregunta sobre una mujer de 19 años con antecedentes familiares de anemia que presenta datos de una anemia hemolítica crónica con CUMS directo negativo. Nos preguntan que cuál es el diagnóstico más probable. La respuesta correcta ya sabéis que es esferocitosis hereditaria, viene en negrita en el manual. Es la anemia hemolítica congénita más frecuente de todas, especialmente en la raza blanca, y ya simplemente por ello, pues bueno, pues es la opción más probable. Este es un concepto muy trabajado en el MIR, es un concepto muy trabajado en clase, generalmente pues la consideramos una pregunta sencilla y bueno, teórica y que espero que hayáis sabido defenderos
con bastante facilidad con ella. Y bueno, y si no, con lo que os digo siempre, si la habéis fallado no pasa nada, porque eso no nos va a marcar en la vida. Y ya para acabar, la última pregunta de dificultad intermedia, porque mezcla varios conceptos que son importantes dentro de la hemato, también es una pregunta de anemias hemolíticas. Nos habla de una mujer de 70 años que acude a urgencias por astenia y en el examen físico destaca palidez cutáneo mucosa, subictericia conjuntival y un soplo pansistólico audible en todos los focos. Analíticamente destaca una hemoglobina de 8, un volumen corpuscular de 10, LDH aumentada, aptoglobina indetectable y bilirrubina alta. Es decir, nos hablan de una señora de 70 años con unos datos de anemia hemolítica. Tenemos LDH elevada, aptoglobina indetectable, elevación de la bilirrubina. Se solicita la determinación de una prueba inmunohematológica, es decir, un test de Coombs, señala la respuesta correcta. 1. El diagnóstico probable de saturnismo debemos solicitar plomo en orina de 24 horas, eso no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, el saturnismo es más raro que un perro verde, la intoxicación por plomo es más raro que un perro verde y bueno, lo más probable es una anemia hemolítica autoinmune, como a todos os ha debido llamar la atención, ¿no? La segunda nos dice que se trata de una anemia hemolítica. Para determinar la naturaleza debemos solicitar una electroforesis de hemoglobinas. Tampoco no tiene ningún sentido porque la electroforesis de hemoglobinas se utiliza para determinar si la paciente padece una anemia hemolítica congénita, alguna alteración de las cadenas de globina que con 70 años, si no ha dado la cara previamente, pues bueno, es muy raro. La opción correcta es la opción 3, nos habla del concepto del test de Coombs directo. El test de Coombs directo es el test de Coombs, que tanto os gusta y que es un concepto que machacáis mucho estudiando, es cuando se depositan anticuerpos antiglóbulo rojo encima de la membrana de la hematía. El test de Coombs directo lo que hace es demostrar que existen autoanticuerpos pegados justo encima de la membranita del glóbulo rojo. Dicho esto, por eso la respuesta correcta es la opción 3. Se trata de una anemia hemolítica, debemos solicitar un test de Coombs directo que determina la presencia de IgG y o la fracción C3 del complemento sobre la membrana del hematía. El Coombs directo determina que hay presencia de anticuerpos encima de la membrana del hematía. La opción 4, que es la que podría generar un poquito de duda, que dice que determinaremos también un Coombs directo que determina la presencia de IgG libre en plasma, es falsa porque la IgG libre en plasma no es un Coombs directo, eso es un Coombs indirecto. Así que la respuesta correcta es la opción 3, pregunta de dificultad intermedia, porque mezcla dos conceptos, el identificar que estamos ante una anemia hemolítica probablemente adquirida, probablemente autoinmune y que se diagnostica con un test de Coombs y el concepto de test de Coombs directo. Así que, bueno, pregunta en general bonita que nos obliga a pensar, a saber de bastantes conceptos y en general, bueno, pues de dificultad intermedia. Así que ese es el resumen de la hematología, dificultad global media, con dos preguntas espectaculares, las dos primeras que hemos comentado, dos de dificultad intermedia, relacionada con una con la anemia hemolítica autoinmune, otra con la iatrogenia de las neutropenias inducidas por fármacos y una pregunta horripilante de la anemia de Fanconi. En general, dificultad intermedia, aunque es cierto que la distribución de preguntas no nos ha terminado de sentir muy cómodos. Dicho esto, chicos, esto ha sido hematología en el MIR. De verdad os deseo de muchísimo corazón que hayáis sacado todas las preguntas de mato o que al menos hayáis aprendido con la asignatura, que a mí es lo que más me importa, ¿no? Que aprendáis y que luego eso os sirva para cuando podéis desarrollar vuestra práctica clínica diaria en el hospital en conocimientos de hematología, que al fin y al cabo prácticamente todos vais a ver hemogramas y prácticamente todos en algún momento, aunque no sea de forma directa, vais a estar en contacto con algún paciente hematológico. Estad muy orgullosos del resultado que habéis sacado, ¿vale? Sé que en estos días pues uno tiene la desazón de ese número, las estimaciones, me dará para lo que quiero, lo que no. Os lo he dicho muchísimas veces, lo he dicho un mogollón de veces, he intentado transmitiroslo en los simulacros, incluso en alguno de los comentarios. El MIR nos va a hacer mejores o peores médicos. Habéis hecho muchísimo esfuerzo, del que tenéis que estar súper orgullosos y además en unas condiciones especialmente complicadas como son el coronavirus. Os habéis quedado en casa estudiando, no habéis ido a clases presenciales. Eso ha implicado, bueno, pues que hayáis favorecido a que esta situación tan horrorosa poco a poco intentemos solucionarla ante todos. Chicos, os veo en el hospital, nos vemos pronto, seremos compañeros. Mucho ánimo con lo que viene a continuación y que os vaya muy bien. ¡Chao!